Bien. Número uno, pues hay un resumen sobre la simbología. Hay varias simbologías. En Éxodo hay mucha simbología. En las preguntas que vamos a dar, vamos a trabajar un poco también la simbología. Pero aquí vamos a ver específicamente, vamos a empezar viendo la simbología de la Pascua. Vamos a empezar por ahí. ¿Qué simbolizó la Pascua a las verdades espirituales del Evangelio? Porque nosotros, un ejemplo, hablamos de diferentes tipos de Pascua, ¿verdad? Hablamos de, bueno, incluso utilizamos la palabra Pascua para referirnos en diciembre, ¿verdad? En el tiempo de diciembre, pero también hay gente que la utiliza en el tiempo de la Semana Santa, otros también la utilizan ahí. Entonces, ¿cuáles son los símbolos? Primero está Egipto. Y Egipto en todo este contexto simboliza el mundo. En el contexto del Éxodo, Egipto simboliza el mundo. Tanto así que muchos cristianos, hermanos, muchos cristianos sencillamente lo que hacen a veces es cuando alguien se descarría, y déjeme decirle que eso es muy cruel, esta manera en la que a veces hasta le hacemos bullying a otros, a los que se desvían. Y yo he oído cristianos diciéndole a otros, dime, ¿y tú cómo estás en Egipto? ¿Cómo te va en Egipto? Hablándole de que tal o cual cristiano está en el mundo, porque ellos saben que en Éxodo específicamente Egipto es símbolo del mundo. También hay otra palabra que es opresión. La opresión del pueblo, ¿de qué es símbolo? Es símbolo de esa esclavitud que tenemos nosotros en ocasiones con el pecado. Ustedes saben que el tiempo en el que el pueblo duró en Egipto, ellos se acostumbraron, ellos se acomodaron, ellos practicaban las cosas que allí se hacían, ellos estaban acomodados, ellos participaban de la cultura egipcia. Y una de las razones, vamos a verlo después también, una de las razones por la que Dios hace que Moisés tenga ese tiempo en Egipto, en el desierto, algunos exegetas dicen que lo que Dios estaba haciendo era preparando a Moisés, pero para preparar a Moisés, él tenía que sacarle todo lo que Moisés había aprendido en Egipto. Él tenía que hacer de Moisés un hombre nuevo, diferente, libre de todo ese pecado, de toda esa mundanalidad, de toda esa vida de cultura que había tenido en Egipto. Y viendo al pueblo en opresión significa, es símbolo de la esclavitud del pecado. Ahora, el faraón en este sentido es símbolo de Satanás, la manera en la que él quiere impedir que el pueblo vaya a adorar, que el pueblo sirva, en la medida en la que él está oprimiendo al pueblo, que está esclavizando al pueblo, que está dañando al pueblo, matando al pueblo. Recuerda que el diablo vino para robar, para matar y para destruir. Entonces el faraón es símbolo de Satanás. Las plagas son símbolos del poder convincente de Dios a través de su espíritu. Las plagas es la muestra, es símbolo de la muestra del poder convincente, la manera poderosa en la que Dios convence al ser humano de su autoridad, de su soberanía a través de su espíritu. Recuerden que el espíritu es el que convence. El espíritu es el que nos hace entender nuestro mal, es el que nos guía, es el que nos dirige. La sangre del Cordero Pascual es símbolo de la sangre de Cristo, la sangre que sería derramada por Cristo Jesús. Algunos no solamente dicen que es símbolo, sino que es un tipo, que el Cordero era un tipo de Cristo, pero la sangre del Cordero Pascual era símbolo de la sangre que sería derramada por Cristo Jesús en la cruz del Calvario. Entonces, estos son símbolos que podemos ver en el libro de Éxodo.
Y una pregunta obligatoria aquí es, ¿por qué Dios no llevó al pueblo? Yo no sé si ustedes han hecho la pregunta. ¿Por qué Dios no llevó al pueblo por una línea que era más cercana, que era la línea costera mediterránea que dirigía hacia Palestina? ¿Por qué, si Dios conoce todas estas cosas, por qué, si Dios sabía que había un lugar más cercano para llegar al otro lugar, al lugar donde él quería llevarlo, por qué Dios lo pasa específicamente por el lugar más largo y no lleva por la línea costera mediterránea hacia Palestina? ¿Por qué? Algunos exegetas tienen diferentes versiones, diferentes razones de por qué Dios lo hizo. Pero alguien dijo que era porque ellos todavía no estaban preparados, no tenían la capacidad, no tenían el conocimiento acerca de quién es Dios y de qué hace Dios para poder enfrentar los fuertes problemas, las guarniciones de los filisteos, de los cananeos que se encontraban en la ruta. Todavía acuérdense que las guarniciones, que lo que ellos necesitaban no era físico, que lo que ellos necesitaban, tenían una gran multitud. Ellos tenían muchos hombres, aunque no todos eran de guerra, eran trabajadores. Pero lo que ellos necesitaban no era conocer de armas físicas. Lo que ellos necesitaban no era tener muchas poder en armas, no era tener caballos, no era tener espada, no era tener lanzas o jabalinas. Lo que ellos necesitaban era entender y conocer el poder y la autoridad de aquel Dios que iba a pelear por ellos. Entonces, la mejor guarnición que el pueblo necesitaba no la tenía. Pastor, ¿pero por qué? Repito, toda la cultura, toda la creencia que este pueblo había conocido por muchos años era la que había aprendido allí en Egipto. Era simplemente habían oído de la promesa de Dios, de un libertador, del Señor, claro, de boca en boca, y habían escuchado la manera en la que José había defendido al pueblo, llevándolo, había cuidado, llevándolo a aquel lugar, como Dios había obrado en favor de los egipcios, pero para bendecir también a su pueblo. Todo eso ellos habían oído. A lo mejor habían oído hablar de las promesas de Dios, de la grandeza de Dios, pero solamente lo habían oído, pero no habían experimentado. Y aún cuando ellos habían visto la manera maravillosa y majestuosa en la que Dios estaba obrando en contra de Faraón y de su pueblo, aún así todavía no tenían la preparación para poder ver a Dios obrar en su favor y dejarlo que él obrara, dejarlo que Dios hiciera su obra, dejarlo que Dios se manifestara. Ellos no estaban en la condición. Recuerden que ellos habían conocido una religión en la cual el hombre era endiosado. El hombre era quien tenía el poder. Si ustedes se dan cuenta, en cada una de sus necesidades, en cada uno de los problemas, en cada uno de los escollos que ellos encontraban, a quien ellos clamaban, a quien ellos iban, a quien ellos acudían, no era ante Dios, era ante Moisés, no era ante el Creador. Ellos iban ante la creación. Y si usted se da cuenta en el camino, incluso ya cuando hacen el becerro, que le piden a Aarón que le haga el becerro, ustedes se dan cuenta que ellos dicen, haznos un Dios, haznos dioses que puedan interceder por nosotros. Haznos un Dios que pueda, no tenemos a nadie que interceda, no tenemos a nadie que pelee por nosotros, porque ellos no veían a Dios, ellos veían a Moisés, porque esto era lo que habían aprendido, era lo que habían visto en Egipto. Entonces, no tenían las herramientas en el término espiritual para poder llegar a tierras filisteas, a tierras cananeas que se encontraban en la ruta. Ellos necesitaban organizarse primero como nación, también necesitaban disciplinarse como pueblo. Hermanos, a veces tenemos muy buenas intenciones. A veces nos congregamos en una iglesia, tenemos un pastor, tenemos líderes,
pero no estamos disciplinados como pueblo de Dios. Cada quien quiere hacer lo que le da la gana. Cada quien quiere ir donde le plazca. Cada quien hace, cada quien se dirige, cada quien se maneja como entiende debe manejarse. ¿Usted cree que es diferente al pueblo antiguo? Pues no es así. Entonces ellos debían disciplinarse como pueblo para entonces poder entrar, poder enfrentar la tierra, la tarea, ¿verdad?, que Dios le había dado de conquistar la tierra. Por otra parte, ellos también necesitaban una experiencia genuina con Dios, una experiencia genuina con Dios. Pero nótese de que Dios no empieza en lo general. Dios primero empieza trabajando con un hombre. Primero empieza trabajando. Dios primero tenía que convencer a un Moisés. Dios primero tenía que tocar el corazón de un Moisés. Dios primero tenía que enseñarle a Moisés quién era él. Y entonces al Moisés estar convencido del poder, la autoridad, la grandeza, la soberanía de Dios, lo que Dios podía hacer, era entonces cuando Moisés podía tener la capacidad para poder enseñarlo a otros, al pueblo. Primero él tenía que experimentar la grandeza de Dios, tenía que experimentar la relación con Dios para entonces poder enseñar al pueblo a tener esa misma relación con Dios. Muchas veces nosotros queremos enseñarle al pueblo lo que nosotros no practicamos. Queremos que el pueblo haga lo que nosotros no hacemos. Queremos que el pueblo marche donde nosotros no marchamos. Queremos que el pueblo haga lo que nosotros no hacemos, y no opera así. Dios primero tiene que tratar con alguien, con uno, y de ese entonces es que Dios va a hacer lo demás. Entonces, en este caso, por eso hay pastores, por eso hay líderes en las iglesias. A veces hay gente que me ha dicho, pastor, Dios me mostró algo, y Dios, ok, vamos a hablar con Dios, porque también Dios tiene que mostrárselo al líder, también, no solamente a ti. Vamos a hablar con Dios para que el Señor obre. No digo que sea un punto excepcional, que pastor es como un Dios, no, hermano. Pero a veces hay gente que tiene demasiados sueños, demasiadas visiones, demasiado Dios me dice, Dios me habla, y eso también es un poco peligroso. Cuidado con eso, hermano. Pida a Dios que Dios también, que cuando usted vaya a contarle al líder lo que está pasando, que Dios abra el entendimiento del líder, que Dios trate con el líder para que el líder también pueda creer a lo que Dios está haciendo contigo. ¿Estamos claros, hermano? Porque a veces Dios nos dice algo y sin preparar el camino, sin hacer nada debido, lo tiramos. Fulano no lo oyó, él no entendió, no tiene la visión, que si o cuánto. Yo recuerdo que en esos días alguien me escribió un mensaje, me dijo, pastor, es de una iglesia que tenemos, pastor, fulano no está capacitado, no tiene la capacidad, tiene casi 2 años pastoreando. Le dije, ese es tu pastor. Tú tienes que cuidar y respetar a tu pastor. Tú no debes llamarme a mí para hablarme más de tu pastor en ese sentido, porque esa iglesia la levantamos nosotros. Y le dije, tú no puedes llamarme a mí. Si tú quieres, hacemos una reunión, pero ese es tu pastor. Si él requiere capacitación, entonces se la daremos, pero eso es tu pastor y tenemos que cuidar el corazón del pastor también. Amén. Entonces, hay gente que no tiene la capacidad, hermano, muchas veces para ver lo demás, para ver más allá de lo que Dios tiene, y debemos tener mucho cuidado con eso. Bien, entonces había una legislación nacional de índole social, política y religiosa. Se tenía que regular la existencia y marcar las pautas de vida para el pueblo. No nos gusta que nos tracen pautas, no nos gusta que nos digan qué hacer. Este pueblo no quería más que le dijeran qué hacer. Este pueblo no quería más que le dijeran a dónde ir, pero ellos tenían que aprender que tenían que seguir reglas, hermanos. No nos gustan mucho las reglas. Tenían que ser muy diferentes a lo de los demás pueblos idólatras que ellos iban a conquistar. Entonces Dios tenía que preparar su corazón, Dios tenía que preparar su mente, Dios tenía que preparar sus sentimientos, Dios tenía que preparar todo su ser para que cuando ellos fueran a otros pueblos, ellos no se dejaran seducir
por esos pueblos idólatras, perversos y malos a los cuales estarían ellos llegando para conquistar. Así es que, ¿por qué Dios lo pasa por el desierto? ¿Por qué Dios lo lleva por esa ruta que es más larga? Porque Dios tenía que preparar el corazón y la mente y los sentimientos de su pueblo. Igual pasa en ocasiones con nosotros. Pensamos y vemos que el camino es largo, que el camino se hace pesado, que el camino se hace cuesta arriba y nos quejamos. Es que no había otro lugar, es que no había otro espacio, es que no había otra manera, Señor. Y Dios nos dice, no te preocupes, te llevo por aquí porque te estoy preparando. Te estoy preparando. ¿Y para qué? No te preocupes, yo tengo planes contigo. Los planes del hombre, hermano, los pensamientos del hombre, dice las escrituras, no son los pensamientos de Dios. Y Dios siempre sabe qué es lo mejor para nosotros, aunque nosotros no lo entendamos, aunque no comprendamos los designios de Dios, aunque no entendamos cómo Dios obra y aunque nosotros no aceptemos los caminos, mandamientos y preceptos de Dios, déjame decirte, Dios sabe por qué nos lleva por el camino más difícil. Dios sabe por qué nos lleva por el camino más largo. Dios sabe por qué nos hace subir la cuesta y no nos lleva por el lugar más fácil. Dios sabe para qué nos está preparando y qué hay más adelante que nosotros tendremos que vencer. Amén. Patricia, ¿quieres decir algo? Bien, entonces, esa era la pregunta. ¿Por qué llevarlo por esa línea costera mediterránea hacia Palestina, que era más larga? Esa es parte de las respuestas. Hay muchas otras de otros exegetas. A mí me gusta. Maestro. ¿Qué significa? ¿Qué significa? ¿Cuál es el significado de la columna de humo y de la columna de fuego? ¿Qué significa? Porque hasta lo cantamos, hermano. De noche con la columna de fuego, de noche, va adelante. Yo no canto bien, pero ese coro y se llenan de gloria. La pregunta es, ¿saben por qué la columna de humo? ¿Saben por qué la columna de fuego? Porque a veces cantamos, hermano, y ese hay coros de eso que ni bíblicos son, hermano, ni bíblicos son. Ese tiene cierta parte de la Biblia, pero hay partes ahí que se pierde. Entonces, ¿qué significa significan el cuidado y la protección de Dios? El cuidado. Usted sabía, hermano, miren, yo siento la presencia de Dios con eso, cómo Dios nos cuida. Usted sabía el calorazo que hace en un desierto. Usted sabe que la piel que podía darle cáncer a esta gente, que en el desierto podían morir de insolación. ¿Sabía usted eso, hermano? Y esa columna de nube, no estamos hablando de una columna de nube que era al frente o detrás. Esto era como cuando yo no sé si a usted le ha pasado esto, pero a mí me ha pasado mucho, que usted va por un camino largo, óigame, y yo recuerdo que yo iba a Montecristi y yo por economizarme unos pesitos, unos chelitos, me iba por un lugar que le dicen La Recta. Eso está en un lugar llamado Judea, antes de llegar a Manzanillo, Carbonera, por ahí. Y yo recuerdo, yo era un muchacho joven cuando eso, hace mucho entonces. Yo recuerdo que yo me iba por el lugar más largo, porque por ahí yo podía irme a pie al campo de donde un hermano mío. Hermano, eran muchos kilómetros que yo tenía que caminar a piecito, pero por ahí yo podía pegárseme una bola. Pero cuando ese sol me daba en la misma frente, mire, hermano, eso era terrible. Y yo así cansado. Sí, yo no llevaba agua porque para que si mi mamá me daba el dinero para que yo me fuera en un motoconcho hasta el campo. Pero yo me lo economizaba para en diciembre poder chupar más, porque mientras más tenía, más podía beber. Si gastaba eso en motoconcho, o sea, eso era un par de potes. Entonces, un par de potes era mejor caminar, hermano, en el tetero del sol. Entonces, oye cómo piensa el impío y el pecador, Pero yo recuerdo que cuando me llegaba esa nubecita y mire, yo no quería que se fuera. Cuando esa nube se ponía encima de mí, de este pecador, de este negro malvado, óigame, yo sentía como que Dios me amaba.
gracias Señor por eso, que no se vaya. Y cuando se nublaba completamente, que no se vaya, pero que tampoco llueva, ¿verdad? Era así, hermano, que no se vaya, pero que tampoco llueve. Entonces, esa columna de nube era la que cubría al pueblo para que no muriera de insolación, para que no le diera cáncer, para que no se le afectara, hermano. ¿Sabe lo que es? Un Dios que cuida de sus hijos, pero también la columna de fuego. Usted sabe, bueno, los que son de campos así como Montecristi, como el sur, esas áreas que son muy calientes, Barahona, esos lugares así. Mire, usted sabe que de noche, el frío muchas veces que hacen en algunas épocas, el frío, cuando da el frío, es enorme, hermano. La temperatura baja de una manera sorprendente. Yo lo he experimentado en la casa de mi suegra y en Montecristi, lo he experimentado. Entonces, ¿qué era lo que hacía Dios? Dios cuidaba al pueblo y lo protegía de que no se murieran del calor. Otros dicen también de que esta columna de nube y esta columna de fuego también que hacía, dicen algunos exégetas, que hacían también una división entre el pueblo enemigo y el pueblo de Dios. Hay varias versiones, amén. Pero todo esto, lo que más debemos entender es que lo que implica es el cuidado y la protección de Dios para con su pueblo. Y yo pregunto, ¿ha cambiado Dios? ¿Ha cambiado Dios desde ese tiempo al nuestro? El mismo Dios que cuidó a esos israelitas es el mismo Dios que nos cuida a nosotros hoy en día. Amén. La pregunta siguiente es, pueden ir anotando esas preguntas, porque ya dije al principio, vamos a poner una pregunta para que ustedes la llenen después. ¿Qué simboliza? ¿Cuál es el símbolo? Porque hay muchos símbolos del cruce del Mar Rojo. Decíamos, ¿por qué no lo llevó por otro sitio? ¿Por qué no llevarlo por otro lugar? ¿Por qué no llevarlo por un lugar seco? Hay un escritor llamado Hoff. Él escribe en un estudio, él observa algo. Él observa que el cruce del Mar Rojo fue para Israel la salvación. Era como un símbolo de la salvación, la redención y el juicio de Dios. Número uno, Dios los salva de los egipcios. Número dos, Dios hace un cambio que es la redención, hace un cambio en todo el pueblo. Y número tres, Dios hace juicio cuando Él ubica las aguas y estos mueren, ¿verdad? Todo en un mismo acto. Estas tres cosas, tanto salvación, redención y juicio, están todos en el mismo acto. Es símbolo del bautismo en agua. Algunos dicen también que el cruce del Mar Rojo es un simbolismo del bautismo en agua. Según Primera de Corintios nos habla como símbolo también de la separación del creyente del mundo y la sepultura de sus pecados. Acuérdense que de este lado del mar, los egipcios, del otro lado del mar, salvación. Entonces, en el medio, muerte. Entonces, esto es la separación del creyente del mundo, la sepultura de sus pecados, ¿verdad? Los cadáveres de los egipcios representan la vieja vida de servidumbre ya pasada para siempre. Estos egipcios que ustedes ven hoy no lo volverán a ver jamás. Véanlo bien, porque no lo volverán a ver jamás. Algunos dicen que esto es símbolo de la vieja naturaleza del ser humano, pero quiero hacer énfasis en esto. Muchas veces ya la vieja naturaleza ha muerto, pero nosotros seguimos recordándola todo el camino a Canaán. La vieja naturaleza ha muerto y nosotros, ¡ay, que en Egipto teníamos, que en Egipto éramos, que en Egipto había, que en Egipto, que en Egipto, que en Egipto, que en Egipto! O sea, ya Dios sepultó, ya Dios quitó, ya Dios eliminó todo eso. ¿Por qué seguir viviendo conforme a la vieja naturaleza que es viciada conforme al viejo hombre? Amén. Entonces, acuérdense que estamos en un seminario. A lo mejor usted va a escuchar otras simbologías del cruce del Mar Rojo. Le estoy dando pues esta parte. Además,
El Mar Rojo, según algunos estudiosos dicen, representa la línea divisora bien establecida entre la vida del mundo y la vida cristiana. Como dije ahora, es imposible estar en los dos lugares al mismo tiempo. O somos del mundo o somos de Dios. O estamos en la carne o estamos en el espíritu. Amén. El Señor Jesucristo lo enseñó claramente cuando habló de dos puertas, cuando habló también de dos caminos, andar en la luz y andar en las tinieblas. No podemos servir a dos señores, ¿verdad? Pasamos de muerte a vida, pasamos de esclavitud, pasamos a la libertad, como usted quiera ponerlo. Eso es lo que algunos dicen que simboliza el cruce del Mar Rojo. Amén. Bien, la pregunta siguiente es: ¿hacia qué punto Dios guió al pueblo y cuál era el propósito? Porque todo lo que Dios hace, lo hace con un porqué. Nada de lo que usted ve ahí en las escrituras es porque sí. Amén. Dios llevó hasta el mar, hasta el monte Sinaí al pueblo con el propósito de revelársele, de que ellos lo conocieran, como decía al principio, de una forma definitiva. Tienen que conocerme, ya no por lo que oyen, ya no por lo que otros han dicho, ya no por lo que hice con José, ya no por lo que hice con Jacob, ya no por lo que hice con Abraham. Yo quiero que me conozcan por lo que yo haga con ustedes. ¿Qué buscaba Dios con guiarlo, con llevarlo, verdad? ¿Qué buscaba Dios? ¿Cuál era el propósito de Dios? Que ellos tuvieran una experiencia personal con Dios, que ellos le conocieran definitivamente, ¿verdad? De una forma definida. O sea, Dios quería revelar su carácter. Dios quería que ellos vieran su justicia y llevar al pueblo a una experiencia que le capacitara para afrontar las dificultades de la travesía del desierto. Dios quería que ellos le conocieran. La única manera de conocer a Dios es a través de todas las cosas que pasamos, porque todo esto, dice que la prueba produce paciencia, que toda esa prueba que tenemos, todo eso por lo que pasamos, en vez de alejarnos de Dios, nos enseñan más acerca de Dios. Amén. Entonces, del Mar Rojo al Sinaí, ¿qué pasa en toda esa trayectoria? El pueblo tiene experiencia. El pueblo adquiere experiencia acerca del Dios del cual habían oído. ¿Cuál es la experiencia? ¿Qué pasó del Mar Rojo al Sinaí? Número uno, pasan y tienen sed. El pueblo tiene sed. Llega el momento de que las pupilas se les secan, el cuerpo le exige. Ya ustedes saben, aunque tienen una columna de nube, pero están caminando, se deshidratan. Y entonces, ¿qué llega allí? Llega Mara. Y aquí hay unas lecciones espirituales. Primero, en ocasiones, después de grandes victorias, vienen experiencias amargas. Vienen experiencias. Hay una victoria. ¿Cuál es la victoria? Cruzan el Mar Rojo. ¡Woohoo! Cruzamos, vencimos. Dios derribó. El Señor sepultó a los egipcios allí. Y entonces vienen momentos de victoria, que andamos en el aire, que nos creemos los mejores cristianos. Y entonces, ¿qué llega? Llegan las aguas amargas, los momentos difíciles. Número dos, luego, en experiencias amargas, viene el refrigerio de parte de Dios. Y Dios permite que hayan agua dulce. Tercero, Dios se manifestó a Israel. Eso fue del Mar Rojo al Sinaí. Dios se manifestó a Israel como el Señor o como Rafa, como Dios Rafa, que significa como el sanador, como el sanador. Y dice, y hoy se manifiesta a nosotros en la persona de Jesucristo, en nosotros, como el que llevó todas nuestras enfermedades. ¿Qué hizo el Señor? Cuando las serpientes mordieron al pueblo, cuando las serpientes le clavaban al pueblo a aquellos sus colmillos con veneno, Dios los sanó. Dios hizo su obra en sus vidas. Amén. ¿Qué más pasó de el Mar Rojo al Sinaí? Aparte de tener sed,
aparte de sentir el amargo del agua, pero aparte de tener el refrigerio de agua dulce, de agua fresca, aparte de ver a un Dios que sana, sin importar la enfermedad, a ellos también le da hambre. Tienen hambre en el desierto. Y Dios entonces, entre el hambre, le da el maná como una lección. También el maná es una lección, más que física, es una lección espiritual para el pueblo. Número uno, Dios le provee, le dice, le voy a dar un alimento, pero ese alimento van a tener que comerlo diariamente, tomarlo solo para el día. Y esto significa dependencia total de Dios. Dependencia de Dios. No pueden guardar a mañana. No pueden guardar para la próxima semana. Yo supliré cada día el alimento que les haga falta. ¿Pero qué hizo el pueblo? Digo, espérate. ¿Y si no es así? ¿Y si Dios se olvida? ¿Y si se le afloja un tornillo a Dios? Si a Dios se le va el avión y no hay. Y guardaron, dice la palabra, que guardaron. Y dice la Biblia que al día siguiente, cuando fueron a buscar tempranito, yo conozco un hermano que David también lo conoce, y Parra, si anda por ahí, Parra no ha entrado todavía, no sé. Y ese hermano, cuando él tiene bueno, no sé ahora, pero él era casado con una amiga nuestra. Cuando él tenía mucha comida, mucho arroz y huevo y todo eso, él se levantaba de madrugada a cocinar. De madrugada se levantaba a cocinar porque en su cabeza no cabía que ahí había arroz y que ahí había huevo y que ahí había cosas para comer. Él no podía acostarse sabiendo que ahí había algo con lo cual le podía comer. El pueblo, cuando se levantó a buscar el maná inmediatamente para cocinarlo, para comerlo. Y cuando fue a buscarlo, solo encontraron gusanos. Cuando Dios dice, yo te proveeré el día a día, Dios quiere que le creamos. Dios quiere que confiemos. Y la confianza es simplemente depender de Él el día a día. Número dos, ¿verdad? O sea, esta realidad debe eliminar todo espíritu de ansiedad y todo espíritu de afán por el día de mañana. Jesús lo dijo de otra manera. No os preocupéis, no se afanen por el qué comerán, qué vestirán, no se afanen de eso. Entonces, lo que Dios quería era que el pueblo descansara y supiera que Él es el Señor Jireh. Ahí ellos conocieron a Jireh, que es Dios es mi proveedor. Dios es el que me suple día a día. En todo lo que Dios hace a favor del hombre, es otro concepto que aprendemos. Tiene siempre su participación y Dios espera que hagamos nuestra parte. Hay una parte que el hombre debe hacer. Tercero, Dios nos enseña en esta parte del maná a ceñirnos, a vestirnos estrictamente a lo que Él nos ordena. Cuando decimos a vestirnos, es a ponernos el traje que Dios quiere, no el que nosotros queramos. No debemos ni agregar ni disminuir a sus mandamientos. Si Él dijo solamente recoge lo del día de hoy, no recojamos lo de mañana y pasado mañana, porque Dios proveerá. Amén. Número 4, el maná se constituyó en un símbolo profético de Cristo como el pan de vida. El maná es un símbolo de Cristo. Pues que él dijo, yo soy el pan de vida. Amén. Así como el maná, eso lo vemos en Juan capítulo 6, versículo 32 al 35. Así como el maná vino del cielo y cada uno tenía que recibir su porción, así mismo Jesucristo vino del cielo y cada uno tiene que recibir de Él personalmente y al tiempo la salvación que Él ofrece a todos. Yo no puedo salvar a mis hijos. Yo no puedo guardar salvación para mis hijos, ni para mis primos, ni para mi mamá, ni para mi papá. Cada uno de ellos debe tomar la porción de Cristo que necesita personalmente. La salvación igual. Ahora me guardar para mi hermano que viene ahorita. Cuando usted está dando algo, la gente debe, dame también para mi hermana, dame para mi prima,
dame para fulano. Yo tengo, a veces los niños que vienen acá me dicen, deme uno para mi mamá, deme uno para mi nanita. No, dígale a ella que venga, porque cada quien tiene que tomarlo de manera personal. Es igual con la salvación. El maná era blanco y dulce, así como Cristo es puro y dulce para el alma. Dijo Job, no Job. Como símbolo al fin, Jesús, el cumplimiento, suple incomparablemente lo que el símbolo es incapaz de suplir. El maná sostuvo durante 40 años a la nación, pero Jesucristo sostiene eternamente a los que permanecen en él, eternamente. La manera en la que Jesús nos sustenta no está limitado a esta tierra. Aleluya. La manera en la que Cristo nos cuida y nos suple no es solamente para esta tierra. La manera en la que Cristo funciona como nuestro pan, como la provisión de Dios, es para la eternidad. Aun cuando muramos o aun cuando el Señor venga a buscar a su iglesia, lo que Cristo hace por nosotros seguirá haciéndolo en el cielo a favor de su pueblo. Amén. ¿Qué significaba la sed y la peña en Horeb? Capítulo 17, versículo 1 al 7. ¿Cuál es el significado de que el pueblo otra vez tuvo sed? Se le acabó la reserva, se le acabaron la cantimplora de agua, se le acabaron los cubos de agua, se le acabaron los galones de agua y ahora tienen sed otra vez y llegan a la peña de Horeb, 17, 1 al 7. La peña de Horeb es una figura profética también de Jesucristo. Según 1 Corintios 10, 4, Jesús dijo, si alguno tiene sed, eso es seguro, hermano. Ese si alguno es una manera de decirlo, pero él sabía que era así. Si alguno tiene sed, venga a mí y beba. Venga a mí y beba. Amén. Yo enseñaba hace mucho la manera en la que pasa esto. Y yo enseñaba que había un momento en las plazas. Recuerden que Jesús dijo, vengan y beban gratis, coman, vengan y compren sin dinero, ¿verdad? Agua, aceite, vino, es lo que él decía. Yo enseñaba hace mucho tiempo comparando esta parte del agua, comparando esta parte de la provisión, comparando esta parte de lo que Cristo dijo, de que vengan y beban y que tiene sed. Yo recuerdo que yo enseñaba, no sé si lo dije a este grupo, de que en un momento dado, cuando alguien cumplía años, yo sé que lo dije aquí, iba a la plaza y hablaba con el que vendía aceite, hablaba con el que vendía agua, hablaba con el que vendía vino, hablaba con el que vendía pan y le decía, yo cumplo año hoy. Y entonces, en vez de hacer una fiesta en su casa, en vez de comprar bizcocho, en vez de comprar refresco con la Real de esos doble litro, en vez de comprar muchas cosas y dar mucha comida, él iba a la plaza y él le anunciaba a los vendedores y decía, denle a la gente lo que pida y apúntenmelo a mí, que vengan y compren sin dinero. Oiga qué palabra más extraña, que vengan y compren vino sin dinero, que compren agua sin dinero, que compren aceite sin dinero, que compren pan sin dinero o la harina sin dinero. Pero ese que compren significa que lo que ellos se llevarían iba anotado y sería pagado por alguien más. Por eso es que Jesús dice, vengan y beban, vengan y beban, vengan y tomen, vengan y coman, porque él era el cumpleañero y él estaba brindando. Y cada vez que uno de los vendedores le despachaba a alguien, lo anotaba. ¿A nombre de quién? Del cumpleañero. Cada vez que alguien viene a Cristo, cada vez que alguien reconoce a Jesús como Salvador, cada vez que alguien viene lleno de pecado, lleno de cargas, óyeme, cuando llega al Padre, el Hijo dice, anótamelo a mí. Anótamelo a mí. Lo de fulano, anótamelo a mí. Lo de Élido, anótamelo a mí. Lo de Olga, anótamelo a mí. Lo de Juan, lo de Meles, lo de Reina, lo de Elías, anótamelo a mí, dice el Señor. ¡Qué maravilla!
Era lo que pasaba allí, ¿verdad? Entonces, esta agua de vida, esta agua en Horeb simbolizaba la figura profética de Jesucristo. Amén. Hay que apagar los. Gracias. Bien. Entonces, Jesús es el único que puede satisfacer la sed espiritual de cada individuo en particular y de la humanidad en general. Es lo que pasa. Y la actitud del hombre hacia Dios, hacia el llamado que hace Cristo, es de venir a saciar la sed. Es comparada en la Biblia con cavar una cisterna o hacer un hoyo, ¿verdad? Pero que esa cisterna y ese hoyo están rotas, que no tienen agua. No tienen agua. Dice Jesús, sin mí nada podéis hacer. Nada. Cuando yo estoy sin Cristo, cuando yo estoy buscando las cosas sin Cristo, entonces es como cavar un hoyo o es como hacer una cisterna que esté rota, o de acudir a fuentes de aguas contaminadas. Amén. Mi hermano y pastor Danilo Santana, que está por ahí, creo yo que está por ahí, no, se fue ya, Danilo, se fue David, hasta ahí. Cuando yo era pastor de la iglesia que pastorea David, yo recuerdo que hicimos una cisterna, y esa cisterna hicimos el hoyo, tuvimos que echarle concreto armado por un lado, block por otro lado. Yo no sé ahora, pero a esa cisterna nunca se le echó agua. ¿Se le está echando agua ya, David, a la cisterna? No se le echa agua. Entonces, esa cisterna mana agua, pero el agua que mana no es, o sea, no, bueno, no se sabe de dónde viene, si es de los si es, no se sabe, pero se sabe que no es pura. Entonces se utiliza para lavar la iglesia, los vecinos para suapiar, para lavar vehículos, pero no es pura como para tomar o para bañarse o para fregar, no es pura. Entonces es similar cuando el agua no viene de la fuente oficial, no viene de esa fuente fidedigna y clara, en este caso que es Cristo, es como que no hay confianza para uno poder tomarla. Entonces esa sed solamente puede saciarla a Cristo, y la peña de Horeb, ¿verdad? Y cantamos, Cristo es la peña de Horeb que está brotando, agua de vida saludable. ¿Cómo? A Cristo es la respuesta para todo mal. Va, así que dice, ¿verdad que sí? Para aquel que no quiere morir. Yo me sé todavía mis coros, ¿verdad? Así es que Cristo realmente es esa peña, es esa peña, como dice el coro, de Horeb que está brotando. Jesús dice que creen en él, ¿verdad? Por su interior correrán ríos de agua viva. Ríos de agua viva. Es esa misma peña que estará brotando. ¿Qué más vemos aquí? Vemos la guerra contra Amalek. Esta guerra a mí me encanta, de verdad. La guerra contra Amalek, 17, 8 al 16. Recuerden, todo lo que vemos del cruce del Mar Rojo hasta Sinaí es la manera en la que Dios va preparando el corazón del pueblo, la mente del pueblo, los sentimientos del pueblo, para conocerle y que sepan que quien da la victoria es Dios. La victoria no depende de mí, no depende de mis fuerzas, no depende de mis conocimientos seculares, no depende de lo que yo haga, depende directamente de Dios. Entonces, la guerra contra Amalek fue la primera experiencia militar que tuvo el pueblo de esta manera. Dios permitió que la afrontara a fin de que estuviera preparado para las siguientes batallas que iba a librar. Hay algunas enseñanzas en esta parte en términos espiritual. Yo quiero verlo en términos espiritual, ¿verdad? Que se desprenden del hecho histórico. Número uno, no fue Moisés el que encabezó al ejército, sino Josué. Escucha bien. ¿Qué podemos ver aquí? Y es la manera en la que trabajamos en el ministerio. O sea, yo ya estoy pensando en quién podrá ser la persona que pastoree esta iglesia. Yo ya estoy pensando en la persona que va a tomar mi lugar en algún momento como director y maestro del seminario. Bueno, lo voy a ser sincero. La mayoría, a lo mejor más del 98%, por no decir más, de los maestros de este seminario, todos han salido del mismo seminario. La mayoría.
han salido del mismo seminario. Entonces, es una manera en la que nosotros creemos. Alguien una vez me preguntó, cuando yo era de la iglesia Arca de Refugio, alguien me preguntó, pastor, los líderes caducan, los líderes ya tienen una fecha de caducidad, tienen una fecha de vencimiento. Yo digo que sí. Yo creo que el líder tiene una fecha de caducidad, tiene una fecha de vencimiento, y no es cuando se muere. Cuando se muere ya eso es obligatorio. Yo creo que los líderes tenemos que entender que debemos pasar la antorcha cuando todavía estemos vivos y tengamos fuerza. Amén, hermano. Una de las cosas que a mí me alegran bastante es que yo pude soltar Arca de Refugio, de la cual Danilo Santana es el pastor ahora. Yo pude soltarla cuando todavía habían miembros, cuando todavía había gente con fuerza, cuando todavía había gente con capacidad y con ministerio para poder ejercerlo y llevarla hasta lo que es hoy. Entonces el líder debe aprender a soltar la antorcha cuando aún la antorcha está encendida. No soltarla cuando ya está humeando o está apagada. Lo que vemos aquí es eso. Un Moisés que entendió esta verdad. Un Moisés que entendió el principio de la multiplicación. Un Moisés que entendió que él no era para semilla. Yo no sé si a usted su mamá algún día le dijo eso. Mi mamá siempre decía, mira, prepárate, aprende a fregar, aprende a suapiar, aprende a limpiar, aprende a hacer esto, aprende a cocinar, fájate que yo no voy a ser para semilla. O sea, en otras palabras, yo no soy eterna, yo no seré para siempre. Y una de las enseñanzas que me dio mi madre, mi mamá nos preparó para su muerte, literalmente. Mi mamá siempre me decía, algún día yo voy a morir, algún día yo no estaré contigo. Y eso no era, no, eso fue toda la vida. Mi mamá nos preparó para ese momento. Por eso cuando ella murió, yo estaba preparado para verla morir. Entonces Moisés sabía que él no era eterno y que él no estaría todo el tiempo con el pueblo. Por eso vemos que Moisés no fue quien encabezó al ejército, sino que él confió en un Josué. Yo le pregunto a usted, ¿cuál es su Josué? Usted que es líder de dama, ¿cuál es su Josué? Usted que es líder de caballero, ¿cuál es su Josué? Usted que es líder de evangelismo, usted que es diácono, ¿a quién está preparando? Usted que es líder de alabanza o que es parte del grupo de alabanza, ¿a quién está preparando para que tome su lugar? Usted que es copastor, usted que es pastor, usted que limpia la iglesia, usted que está en deporte, ¿quién es? ¿Dónde está su Josué? ¿Dónde está el que va a llenar su espacio o su lugar en el momento en el que usted falte? El primer principio es que Moisés no fue el que encabezó al ejército. Todavía Moisés era el líder, pero él confió en un Josué. Moisés dio solamente el respaldo espiritual. Esto muestra que la obra de Dios no la hace uno solo, sino que Dios ha repartido diferentes capacidades, diferentes funciones, diferentes ministerios y diferentes trabajos. Sí, entonces tenemos que hacer que eso funcione. Moisés dijo, ve tú, Josué, pero él estaba allí. No fue que él se fue a acostar, él no se fue a acostar. Vayan, no. Él estaba allá arriba en el monte, no observando, no comiendo palomitas de maíz. Él estaba allí intercediendo. Él estaba allí como una fortaleza. Él estaba allí como alguien que daba valor, que le daba importancia. Y nótese, cuando él levantaba las manos, el pueblo estaba ganando. Pero cuando él lo dejaba caer, entonces, sencillo, Dios tenía a un Moisés, pero Moisés también tenía a un Josué. Número 2, Moisés, esto en términos espiritual, permaneció con los brazos en alto y la vara levantada en señal de autoridad divina e intercesión. Si lo mandas al trabajo, si pones a alguien en un puesto, si pones a alguien en una posición, si pones a alguien en un trabajo en la iglesia, si pones a alguien, no lo dejes solo, muéstrale que tú estás ahí, muéstrale que tú oras por ellos, muéstrale que te importan y que el trabajo que hacen vale la pena. Amén. Mientras dos colaboradores que él tenía sostuvieron sus brazos. Hoy los siervos de Dios necesitan colaboradores. No podemos ser llaneros solitarios que lo ayuden,
que intervengan en toda la lucha espiritual, unos encabezando acciones determinadas y otros apoyando esas acciones, respaldando en otras formas al siervo de Dios. Aquí hay gente que están en posiciones o que van a estar. Aquí hay gente a quien Dios ha llamado, a quien Dios ha escogido. Entonces hagamos aquello para lo cual Dios nos ha escogido. Precisamente cuando Jetro visitó a Moisés y observó el enorme trabajo que había sobre sus hombros, según Éxodo 18, le aconseja que se sirva, o sea, que ponga hombres que sean idóneos, que le puedan ayudar a dirigir al pueblo. Pero las cualidades de estos hombres, primero, que sean temerosos de Dios, que tengan el espíritu con ellos. No escojamos gente por privilegio, porque canta bonito, porque grita duro, porque predica bien. Escojamos personas primero que le teman a Dios y que tengan el espíritu de Dios en ellos. Amén. El Sinaí y la ley. El Sinaí y la ley. ¿Qué le entregó Dios a Moisés en el monte? ¿Qué le entregó el Señor a Moisés en el monte? ¿Qué representaba esto para el pueblo judío? ¿Qué le entregó? Le entregó la ley, las tablas de la ley, pero ¿qué representaba esta tabla? ¿Qué representaban estas leyes para el pueblo judío? Dios le entregó esta ley que significaba la voluntad de Dios expresa, la cual ellos debían obediencia y respeto. ¿Qué significaba para ellos la ley? La ley significaba la voluntad de Dios, ya no solo oída, ya no solo por lo que le decían, ya no solo en un sermón de domingo. Ahora la voluntad de Dios para ellos estaba expresada, escrita, ¿verdad? Y ellos a esa palabra, a esas leyes, a esos mandamientos debían obediencia y le debían respeto. ¿Cuál fue el propósito por el cual Dios le dio la ley al pueblo? Y con esto terminamos hoy para dar las preguntas que tendrán para la semana, durante la semana. ¿Cuál fue el propósito por el cual Dios le dio la ley a este pueblo? Dice Hoff que el pacto de la ley no tuvo en ninguna manera intención de ser el medio de salvación dado por Dios para los hombres. En ningún momento Dios pensaba que el pueblo se iba a salvar a través de la ley que le estaba dando. Fue concertado con Israel después de su redención mediante el poder y la sangre de Cristo Jesús, el medio de la salvación. Dios ya había restaurado a Israel, ¿verdad? Acuérdense con el cruce del Mar Rojo. Dios ya lo había salvado. Dios ya lo había, le había dado esa redención, ¿verdad? O esa restauración. Ya lo había hecho mediante el poder de su sangre, ¿verdad? Había restaurado a Israel y le había enseñado su justicia y le estaba dando una relación permanente con él. Entonces, por medio de la gracia, Israel era su pueblo. Cuando el Señor deseaba darle algo que lo ayudara a seguir siendo su pueblo y a tener una relación más íntima con él, ¿verdad? Les recordaba la ley. El motivo que llevara a cumplir la ley era el amor. Él quería que ellos lo hicieran por amor, que lo hicieran por gratitud hacia Dios, por haberlos redimido y haberlos hecho sus hijos y sus hijas. Lo que Dios quería era que, aunque había una ley, ellos lo hicieran por agradecimiento, que lo hicieran por gratitud por lo que Dios ya había hecho por ellos. Siguiendo esta idea, podemos decir que la ley proporcionó una norma moral. Lo que la ley proporcionó fue una norma moral para que los hijos de Israel vivieran de acuerdo a esa relación de familia que Dios quería para ellos. Dios quería que ellos vivieran como una familia y la ley los conducía a eso. Demostró que Dios es santo y que exige una vida santa de aquellos que le siguen. Enseñó esta ley también su pecaminosidad
y su insuficiencia para salir de la situación de pecado. La ley le mostró su insuficiencia para agradar a Dios. Al instaurar el sistema ceremonial y sacrificial para el pueblo, Dios dio a entender que esa ley no era suficiente para poder obtener la salvación, sino que esa ley necesitaba de la gracia de Dios, de esa gracia que se iba a manifestar a través del sacrificio del Cordero de Dios, que sería Cristo Jesús. Por eso es que vemos a Cristo a través de toda la historia, porque Dios le dio a entender al pueblo que la ley era una manera para él mostrarle su insuficiencia, su pecaminosidad, que ellos no podían cambiar por sí solos, necesitaban de alguien más para poder. Alguien dijo, yo creo que es así, la Biblia dice que la ley era el haya, en otras palabras, era la que cuidaría de ellos hasta que llegara Cristo Jesús. La ley era como una nana, era como una cuidadora, era como alguien que estaba protegiéndole, ayudándole a vivir una vida filial, en familia, una vida moral, hasta que Cristo llegara con la gracia para salvar al pueblo con su sangre y con su sacrificio. Amén. Bien. Terminamos aquí. Yo lo que voy a hacer es, para que no se me estresen mucho, le voy a mandar las preguntas por el grupo. Algunas preguntas se las voy a mandar mañana por el grupo, Dios mediante, para que puedan llenarla. Preguntas sobre el libro de Éxodo. Así es que voy a abrir ahora el espacio para que tengan alguna pregunta de lo que he hablado o alguna aportación. Este es el momento para hacerlo. Así es que si alguien quiere conversar, levanta la mano y pues le escuchamos, ya sea pregunta o ya de lo que hemos hablado o ya sea pues algún aporte a lo que hemos dicho. Amén. Pastor Elías. Pastor Elías y luego Juan Carlos. Lo que le iba a decir es que pudiera seguir 10 minutos más, que está muy bueno. Gracias. Amén. Nos da tiempo todavía a seguir, nos da tiempo todavía. Así que si quieren, damos 10 minutos más, no tengo ningún problema. Porque ahí va la pregunta, pues se la voy a escribir. Amén. Vamos entonces a darle 10 minutos más después de Juan Carlos. Juan Carlos. Sí, bueno. Sí. Yo lo que quería era acentuar un poquito la parte del liderazgo. Sí. Y decir lo siguiente: el liderazgo no debe de gastar. Un líder tiene que no de gastar su liderazgo. Saber, por ejemplo, cuando es necesario de pasar la antorcha antes de que se apague o se vaya disminuyendo para que pueda seguir teniendo la misma fuerza. Pues no es lo mismo cuando un líder tiene que ser desfasado porque él mismo no se ha dado cuenta de que tiene que pasar el liderazgo a otra persona. Y hay muchos líderes que son egoístas en cuanto a eso. Y uno no puede llegar a ese punto. ¿Cuál? Tener uno que desgastarse en el cargo por no tener la madurez de uno mismo decir, caramba, ya hay que pasar la antorcha, ya hay que dejar que una gente con más fuerza y con más conocimiento, o sea, no con más conocimiento, pero que también tenga conocimiento y pueda ponerlo en práctica, pueda servirle a uno de ayuda. Y ser un buen líder, en parte, significa usted poder saber cuándo va a delegar y qué debe de delegar y las cualidades que tienen las personas que están a su alrededor para usted saber en el momento indicado que debe de delegar una función en una persona. Amén. Amén. Creer. Tenemos que aprender a creer en los demás. Si yo estoy diciendo que alguien creyó en mí. Aquí. Yo. ¿Iba a decir algo, Danilo? Sí. Y quiero recalcar sobre lo que usted estuvo hablando ahorita, de que el Señor le enseñó al pueblo para que vivieran el día a día
y se conformara con lo que Él le proporcionaba. Entonces, yo quisiera que usted nos diera una recomendación. Si podemos trabajar por el día de hoy y no trabajar para mañana. Bien, cuando hablamos del día a día, realmente estamos hablando de dependencia, depender. ¿Y qué es depender? Depender de Dios es saber que aunque yo tenga los bolsillos llenos, yo no podré obtener nada bueno que no venga de parte de Dios. Por ejemplo, hay gente que tiene comida, la despensa llena. Hay gente que tiene mucho que comer, pero no le da hambre, están enfermos. Entonces, yo debo depender de Dios, es saber, la dependencia de Dios es no afanarme por el día de mañana, es no afanarme. Por ejemplo, hay gente que cuando mi niña nació, yo una noche no podía dormir, estaba muy preocupado. Yo tuve que levantarme e ir a su cama cuando ella tenía días solamente. Y yo estaba muy preocupado de con quién se va a casar esta bendita muchacha. Que no se me case con un tigre, que no ya sea cristiana, que para dónde se va. O sea, todo eso estaba yo cayendo. O sea, eso es el vivir día a día. Entonces, yo tuve que mirar a mi hija y decirle, mira, yo te pongo en las manos de Dios. Yo te pongo en las manos de Dios. O sea, tú serás lo que Dios quiere que tú seas, pero yo voy a hacer el trabajo día a día de cuidarte, de protegerte, de ayudarte, de bendecirte para que tú seas cristiana. Hasta el día de hoy, mi hija es parte del grupo de alabanza, pero aun cuando pase algo mañana, que Dios no lo permita, ¿verdad? Yo debo seguir día a día intercediendo por ella, día a día confiar en Dios. No, que te desasistí ya, te solté en banda. No, es igual en todo. Que yo sepa que mi nevera se está cayendo a pedazos, es que yo no me desespero. Ay, Dios, va a caer. No. Ok, Dios, tú sabes que mi nevera, tú lo sabes. Mi nevera no sirve ni para que los perros se la coman. Mi nevera, un día, si tú no me cuidas, me va a matar de un corrientazo porque ya está corriente da. Así es que Dios, es depender de Dios. Es decirle a Dios, mire, yo tengo una cuñada que no es cristiana. Mi cuñada no hace lío. Y yo creo que eso es depender de Dios. Mi cuñada no anda cogiendo fiado. Y es una impía, ¿eh? Mi cuñada, ella trabaja todo un año y dice, en diciembre yo voy a comprar una nevera. Y ella hasta pasa sed, hasta bebe agua caliente, lo que sea. Pero cuando llega diciembre, ella ha ahorrado lo suficiente y ahora siempre dice, si Dios quiere, si Dios quiere. Y no es cristiana, ¿eh? Y en diciembre ella compra su nevera. Entonces, los cristianos a veces decimos depender de Dios, pero andamos afanados. Andamos con un corre. Hermano, perdónenme si aquí hay alguien así, pero hay cristianos, hermanos, que cogen trabajo. Yo conozco gente que está cogiendo trabajo, todo, hasta con dormía. O sea, eso con dormía. Han abandonado sus casas, sus hogares. Conozco cristianos que no se pueden congregar porque son guachimanes. Y no le importa, hermano, no congregarse porque es lo único que yo conozco, es lo único. Yo creo, y perdónenme si yo peco con esto, yo creo que cuando tú tomas un empleo o te vas a algo que te saca, que te desvía de las cosas que Dios quiere, que te impide congregarte, que te impide adorar, que te impide glorificar a Dios, dedicarle ese tiempo a Dios, entonces significa que no estamos dependiendo de Dios y no estamos descansando en Dios. Cuidado con eso, hermano. Pero nada más no es en eso. También en los mismos estudios a veces. Yo pastoreé la iglesia en la que tú estás y yo nunca falté a un culto por la universidad. Nunca. Hoy en día estoy haciendo una maestría y yo no ubico asuntos de la iglesia con asuntos de la universidad porque yo creo en un Dios que va a suplir y me gradué con honores en la universidad. Tardé 10 años cumpliendo con Dios, pero me gradué con honores en la UAS. ¿Qué significa eso? Que yo dependo el día a día de Dios, el día a día. Entonces, yo creo que depender de Dios es el día a día, es que aunque yo tenga mucho dinero, Dios es mi proveedor. Aunque yo tenga mucha salud, Dios es mi sanador. Aunque yo esté pasando por momentos difíciles, Dios es mi protector. Que Dios es el que tiene la última palabra en mi vida, sin importar lo que yo tenga. O sea, no hablo del día a día en el sentido de que si no tengo, no hablo de tenga o no tenga. Dios es mi Dios.
Y él es el que tiene control de cada día, porque yo puedo tener millones y amanecer muerto, aunque tenga todo lleno, jipeta y todo, y si amanezco muerto, no es mío ya. Entonces creo que depender de Dios significa, tenga o no tenga, saber que todo viene de él, el día a día. Patricia, luego Idekel. Bueno, cuando entré un poquito tarde, pues, pastor, Dios le bendiga a todos, porque estaba en otro instituto anterior aquí, entonces tengo como un choque. Tengan cuidado con toda esa comida que ustedes se comen. Pues. Sí, pastor, eso me está matando, yo creo. Yo creo que tendré que dejar una y quedarme con una sola. Porque diciendo que no deje hermana, deje el que usted claro, quiera. Esta es la que menos yo voy a dejar, lo puedo tener seguro. Pues bien, cuando el líder no ve la visión, por ejemplo, del pastor, la cosa fracasa. ¿Por qué? Porque si vemos un ejemplo, la historia de María, cuando, yo no sé si es María, porque que le llama la hermana de Moisés, sí, estaba criticando a Moisés y decía juntamente con Aarón, ella le decía que Moisés pensaba que nada más Dios hablaba con él, entonces fue un peligro. ¿Por qué? Porque María no vio esa visión que Dios tenía para ella y el pueblo de Israel. Entonces, los líderes a veces debemos, que yo no soy líder todavía, pero debemos de tener cuidado con lo que nosotros hablamos de nuestros pastores, lo que nosotros decimos, porque eso a través del tiempo va a traer una consecuencia y una consecuencia fatal, porque Dios está escuchando y está mirando todo lo que nosotros hablamos y todo lo que nosotros decimos. Entonces, ¿qué debemos nosotros hacer? Que aunque nosotros espiritualmente no estamos viendo la visión, pero debemos de apoyar a nuestros pastores en lo que Dios le ha encomendado. Amén. Amén. Gracias, el hermano Idekel hace una referencia maravillosa ahí sobre el vivir día a día. Él decía algo que es verdad. Vivir día a día no significa que no nos preparemos. Tenemos que prepararnos, hermanos, pero aún preparándonos, entender que Dios es quien tiene el control. Amén. Pastor Idekel. Amén. Dios le bendiga. Volviendo un poquito a lo que estaba hablando el pastor de la dependencia de Dios y sobre que algunas personas dejan de congregarse por los trabajos y diferentes cosas. Se ha desarrollado realmente una mala costumbre y una falsa doctrina de que usted no necesita congregarse. Incluso hay personas que se congregan que dicen que se congregan en los canales de televisión porque ven los cultos de diferentes iglesias. Eso es realmente una mala costumbre. Yo tengo un testimonio vivo sobre eso. Una empresa donde yo entré a trabajar, se trabajaba sábado y domingo, en una empresa de servicios técnicos. Y teniendo yo simplemente 2 semanas, de muchas formas Dios me confirmó que yo iba a tener ese empleo. Y teniendo yo simplemente 2 semanas trabajando ahí, mi jefe me dijo que había que trabajar los domingos. Y yo de freco tuve el atrevimiento de decirle a mi jefe que yo no podía trabajar los domingos porque yo iba a la iglesia, cosa a la cual a él no le importó. Y bueno, él tenía un jefe por encima de él y varios días después me enfrentó con su jefe. Y quien me pregunta es el gerente, para ser más claro, el jefe de quien era mi supervisor. Me pregunta, ¿cuál es la razón por la cual usted no puede trabajar los domingos? Yo simplemente le dije, porque yo voy a la iglesia. Yo estaba asustado, pero estaba confiando en Dios de que yo no iba a dejar de ir a la iglesia por un trabajo. Pero estaba un poquito preocupado y simplemente la persona se volvió hacia donde el supervisor y le dijo que sigan los demás empleados. Él no tiene que trabajar los domingos. Hoy, hace unos 2 meses, 10 años después, tengo 10 años en esa empresa. 10 años después me enteré que esa persona asiste a una iglesia cristiana. No sé si es un cristiano devoto o qué, pero tiene mucho tiempo asistiendo a una iglesia cristiana. Nosotros debemos depender completamente de Dios. Y si de alguna forma algo nos va a alejar de Dios, si se tiene que ir, que se vaya. Si se tiene que perder ese empleo, que se pierda, porque de alguna forma Dios me va a suplir otro. Y quizás no todo el mundo tenga la experiencia que yo tuve de quedarse 10 años en un empleo por rechazar, por serle fiel a Dios. Quizás lo voten, quizás lo rechacen, quizás digan, no, que usted no puede trabajar aquí, no importa, váyase, que de alguna forma Dios va a suplir la necesidad que nosotros tengamos. Esa debe ser la posición del cristiano. Hermano, debe ser la posición del cristiano. Pero, ay, ¿con qué me mantengo? Y entonces, pastor, y entonces, es ahí donde Jehová proveerá. El Señor proveerá un buen empleo. Hermano, porque yo creo que ha sido una malicia del enemigo, eso de trabajar domingo. Pero miren, solamente nosotros trabajamos los evangélicos.
solamente nosotros nos atrevemos a trabajar en horario de culto. Yo recuerdo que cuando yo me convertí, yo trabajaba con uno en una zona franca, con unos coreanos, y ellos me hacían trabajar de noche hasta las 9 de la noche. Yo le dije al supervisor, yo no trabajo de noche. Yo puedo trabajar lunes, puedo trabajar miércoles y puedo trabajar viernes de noche. Los demás días yo me congrego. Y me dijeron 2 o 3 cosas y que no, ok. Un día yo recuerdo, me dijeron, hay que trabajar hoy, era un martes de noche, había estudio bíblico, y yo no trabajo de noche, yo no voy a trabajar. Sí, tú vas a trabajar. Incluso me anotaron para la cena. Coreano, no me anote que yo me voy. Tú vas a trabajar, me dijo. No me anote que yo me voy. Tú vas a trabajar. Ok, anótame, no hay problema. Me anotó. Me tiré la cena, ponché y me fui para mi casa. Porque me anotó para la cena. Dije, por lo menos voy al culto, cenadito, me voy para el culto. Y así se lo hice como 3 veces. Me iba a cenar, me la cobraban la cena. Me votaron, hermano. Me votaron. ¿Sabe qué fue la mala experiencia? No fue que me votaron. La mala experiencia fue que un grupo de hermanos empezó a hablar mal de mí. Yo era miembro de una iglesia, que yo era un haragán, que a mí no me gustaba trabajar, que yo había hecho que me votaran porque mire, eso a mí me dio eso una depresión, porque yo sabía que yo lo que estaba enfrentando era para no dejar de congregarme. Yo tenía hambre de congregarme. Hasta el día de hoy, hermano, yo creo que los adventistas tienen más temor que nosotros los evangélicos en ese sentido. Un adventista se atreve a perder 1000 empleos por no trabajar sábado. A ellos no les importa. Ellos llegan a un lugar y ellos ponen las reglas. Oiga, ellos ponen sus propias reglas. Es más, en Santiago hay una tienda que se llama de Esteban, que cierra el viernes antes de las 6, ellos cierran. Y el sábado entero, que es un día donde los soneros y todo el mundo van a comprar, ellos están cerrados. Y el domingo ellos abren. Pero yo quisiera que ustedes vieran la manera en la que Dios ha suplido. Y esa es una de las tiendas que más tiempo tiene en la calle del Sol. La que más tiempo tiene. Entonces, el Bravo, que es un supermercado que está en varios lugares. No sé si ustedes saben que los dueños del Bravo son cristianos. Si no me equivoco, de corriente bautista. Y ellos trabajan, sí, el sábado a las 12 de la noche, pero ellos no abren los domingos. El supermercado Bravo no abre los domingos. Y la razón por la que no abren los domingos es porque los dueños se congregan y ellos quieren que los empleados que tengan la oportunidad también se congreguen. Eso es darle a Dios el primer lugar. Eso es permitir que Dios sea glorificado. Y eso, como decía el pastor Idequel, eso es dar testimonio de Dios. Y eso traerá salvación y vida eterna a los que no le conocen. Eso es glorificar a Dios, hermano. Y Dios no avergüenza a los que se sacrifican por él. Dios no avergüenza. Mire, yo soy un testimonio, repito. Yo duré 10 años. Yo era una vergüenza para mucha gente. Mi esposa me relajaba diciéndome, los niños se van a graduar primero que tú. Y fue verdad. Mi hija se graduó de preprimario primero que yo de la universidad. Y como yo entré, mi hija ni pensaba nacer, hermano. Pero cuando yo estaba allí en la gran arena del Cibao, y cuando mencionaron mi nombre entre 541 personas que se estaban graduando, y entre esos 541, 41 se graduaron con honores, y de todo ese universo de personas, cuando mencionaron mi nombre, mi hija, que se graduó primero que yo de preprimario, me miró con orgullo. Y oír tu nombre entre miles de personas, eso yo dije, gracias Dios. Y yo dije, gloria a ti Dios. 10 años después me permitiste hacerlo en grande. Y déjeme decirle algo, para la gloria de Dios, yo me senté adelante, allá adelante, debajo, en la grada, no, en el tabloncillo me senté yo. Solo 41 sillas habían allí. ¿Quién hizo eso? Dios. ¿Por qué lo hizo? ¿Porque soy pastor? No. ¿Porque soy el niño lindo de Dios? No. Dios lo hizo porque yo le fui fiel a él. Le fui fiel. Y yo tengo testigo ya, David, que sabe que yo nunca dije, tengo una materia. Y yo, ¿cuánto? No. Yo traté de ser obediente al Señor. Hoy en día, yo estoy haciendo una maestría, estoy pagando una maestría en la UNED y estoy fajado ahí de noche porque en la UAS, que es donde yo anhelaba hacer una maestría, mi sueño es hacer una maestría en la UAS. Ese es mi sueño, pero yo soy de educación
y la UAS a los de educación solamente le permiten estudiar maestría los domingos de 8 a 4 de la tarde por ahí. Entonces, yo no voy a hacerme magíster un domingo. Créalo que no va a ser así. Si es, y la dan en la que yo quiero que es en lingüística general, pero yo no, la estoy haciendo en otra área porque no la voy a hacer domingo, porque yo entiendo, yo podría cambiar el culto aquí, y a mí no sabe que está ahí, pero no, hermano, yo creo que si yo le soy fiel a Dios, Dios ha de ser fiel para mí. Bendecida, y con usted terminamos. Sí, buenas noches. Yo quería dar mi opinión, la respeto, pero yo creo que Dios trata en cada persona diferente. Sí, Y lo que Dios mira más en todo es el corazón de la persona. sí, exacto. Porque yo estoy segura que quizá habrá muchos hermanos y muchísimas personas en el mundo entero que no están en esa posición y Dios no se lo toma en cuenta porque, un ejemplo, tengan que faltar un domingo a la iglesia o tengan que faltar, Un domingo. o sea, no puedan dejar un trabajo un día específico, pero Dios sabe el corazón de cada persona. Yo Sí, creo que sí. Yo entiendo eso, hermano, pero permítame, perdóneme por interrumpirla. Mire, yo creo que sí. Tú tienes que faltar un ejemplo. Le voy a poner un ejemplo. Yo tengo aquí, tengo un miembro aquí, su esposa está aquí conmigo, ¿verdad? Y él trabajaba en una empresa y le exigían por lo menos algunos domingos al mes. Algunos domingos al mes. Y él obedecía y lo hacía. Y Dios, como usted dice, Dios toma en cuenta el deseo que él tenía de estar aquí ese domingo. Es verdad eso. De lo que estamos hablando, algunos aquí, no es de ese domingo, no es quizá de un tiempo, una temporada, es de esa vida que muchos ya están acostumbrados a tenerlo. De eso estamos hablando, de la costumbre que muchos cristianos ya han hecho de eso. Entonces, cuidado con eso, con Dios me entiende. Mire, hermana, perdóneme, cuidado con eso. Dios sabe, Dios me entiende, Dios conoce el corazón, lo que Dios piensa en el corazón, porque esto nos puede llevar también a una desobediencia. Es verdad, hay un momento de necesidad, hay un momento en el que ya yo estoy en el trabajo, un ejemplo, y cambian el horario, cambiaron. Bueno, hermano, mire, hay que trabajar por lo menos un día al mes, un domingo al mes. Tú no tienes de otra. Ahora, a lo que llamamos es que no te acomodes, que no te acostumbres y Dios sabe que lo necesito. No, empieza a orar. Dios, si este empleo no me conviene, pues ayúdame. Es como dice el hermano de que vamos a hablar con los jefes. Yo soy cristiano. Identifícate, pelea la batalla. Entonces, yo sé lo que usted está tratando de decir. Es verdad. Hay gente que no puede, que no tiene otra cosa que hacer, que no hay otra cosa que hacer. Ok, pero también tenemos que clamar a Dios y tener el corazón de sácame de aquí. Yo quiero también estar con mis hermanos. Yo quiero también estar en otra posición. En el caso mío, estudie, prepárese, haga un curso. ¿Para qué? Para salir de esto y hacer aquello que debo hacer. Yo entiendo esa parte, pero cuidado con acomodarnos con el Dios me entiende. Si Dios entiende ese momento, ese domingo, esa actividad, ese tiempo, lo que estamos hablando es de toda una vida. No se escucha aquí. Esa secuencia de vivir en ese estilo de vida. A eso nos referimos. No nos referimos a las excepciones, hermana, es que no me acuerdo su nombre. Hay excepciones, hermana. Hay excepciones. No estamos generalizando, pero sí tenemos que aprender a depender de Dios. Perdóneme que le interrumpí, perdóneme. No, tranquilo, para eso estamos, para aprender y tú sabes, como usted dice, cada persona tiene un punto de entender y de ver las cosas y ese fue lo que yo quise decir, que Dios trabaja en cada persona. Si hay una persona que el Señor sabe que quiere quitarle su espacio, de hecho, Dios le va a poner en esa posición para que esa persona tenga que elegir. Pero si no es el caso de una persona que Dios sabe que en todo tiempo le da su lugar, yo creo que un día que no pueda hacerlo, no creo. O sea, esa es mi forma de pensar. Amén. Y es verdad. Sí, hermana, es verdad. Así mismo es. Como usted dice, así mismo es. Hay un momento en el que las circunstancias te ponen en un momento de apriete
Y en ese momento Dios te va a entender. Totalmente de acuerdo con usted estoy. Le decía del esposo de Yasmín. Él tuvo esa dificultad, pero déjeme decirle, en este momento ya él no está en esa empresa, porque Dios también te escucha. Y como usted decía, Dios va a poner en ti el sentir. Dios va a poner en ti la necesidad, porque Dios no quiere, lo que Dios no quiere es que permanezcamos en esa situación, porque van a llegar momentos, hay hermanos que tienen que irse a guachimanear. ¿Qué hago yo? Yo no le puedo decir, mira, impío, pecador, hijo del diablo. No, vamos a orar por ti, porque tú no puedes seguir siendo guachimán. Vamos a orar por ti para que Dios te dé otro empleo, ¿verdad? Vamos a orar por ti, pero no lo puedo satanizar. Gracias, hermana, por eso. Miren, pastores, cuidado, no satanicemos al que tuvo que irse a guachimanear. No, vamos a orar por él. Vamos a ubicar a ver qué podemos hacer con ese hermano, con el hermano que tuvo que irse para una tienda china. Esos son unos demonios. No tenemos ningún chino aquí. Esos chinos vinieron a acabar con nosotros. El chino trabaja de domingo a domingo y te explotado. Entonces no te quedes con los chinos. Ora a Dios, vete a Infotep a prepararte. Miren, quiero terminar con esto. Los pastores, David, pastor Elías, pastor Idekel. Tengo otros pastores aquí que no me doy cuenta, que no lo veo a todos. Miren, cuidado con eso, Vamos a ser pastores que no solamente trabajemos lo espiritual, vamos a ver en qué yo puedo ayudar a mis miembros, a ese guachimán, qué yo puedo hacer por el guachimán para que no trabaje de noche, qué yo puedo hacer por la hermana que se está yendo a trabajar con dormía y que no me le dan ni los domingos para nada porque tiene necesidades. Vamos a ver qué podemos hacer. Vamos a inventar algo. Vamos a orar. Dios, ¿qué podemos hacer? Vamos a mandarlo para Infotep. Vamos a crear un curso. Vamos a hacer algo para que, y qué sé yo, crear una actividad, crear un negocito, qué sé yo. Pero yo creo que también no solamente meterle fuerte. ¿Qué puedo hacer por mi hermano, por mi hermana? Voy a hablar con fulano, a ver si me le consigo un trabajito, ¿verdad? Un trabajito más cómodo. Yo creo que también debemos ser bendición para otros como líderes, porque de verdad, hermano, hay hermanitos que están pasando crujía. Entonces yo entiendo que es difícil y para un pastor también es difícil. Imagínese usted que todos los hermanos de la iglesia se vayan a trabajar para una tienda china. Mire, se queda la iglesia vacía. O le hacemos una huelga a los chinos ahí para que dejen trabajar los domingos. Entonces, y también hasta las 9 de la noche. Miren, hermano, es tanta que ya hasta las embotelladoras de agua también, hermano, ya está trabajando domingo esa gente. Entonces va a llegar el momento en que la misma necesidad y ahí es que no quiero que lleguemos, hermano, y como dicen los impíos, la necesidad tiene cara de hereje. Ahí es que no quiero que lleguemos a pensar que de verdad la necesidad tiene cara de hereje. No, la necesidad tiene que acercarnos más a Dios. Tiene que hacernos entender a qué Dios tenemos. Y entonces, en ese momento, ¿qué tiene que hacer el pastor y los líderes? Vamos a orar. Vamos a orar porque no tienen empleo. Pero no oremos nada más por eso, hermano. Oremos para que esos empleos sean de bendición. Yo he aprendido a orar así, hermano. Porque oramos por empleo para los hermanos y se nos van por el empleo. Se desaparecen por el empleo. Entonces, hay que aprender a orar para darle empleo a los hermanos que se puedan congregar. Que no sea de Guatemala ni en tienda china. Así que damos gracias a Dios, hermanos. Gracias al Señor. Gracias a ustedes por opinar. Gracias a ustedes también por atreverse a dar su opinión. Eso es maravilloso. Como ustedes pueden opinar. Y eso también nos ayuda a reflexionar nosotros también como pastores y como líderes, ¿verdad? Así es que yo voy a estar orando por los que no tienen empleo. Voy a orar por los guachimanes. Voy a orar también por los que trabajan en tienda china. Voy a orar por los que trabajan en Bellón, en Ochoa, en La Sirena, ¿verdad? En todos esos supermercados que lo hacen trabajar domingo. Vamos a orar por ustedes. Ustedes no saben el dolor del pastor cuando ustedes no están ahí. El dolor del pastor cuando no lo ven. Te prepara, maestro. Prepárate, me tengo que hacer domingo. Reprendemos el espíritu de prepara también entonces. Amén, hermano. Y miren, gracias, hermana, por eso. Y es para prepararse, Qué rebú. Padre, ten piedad de nosotros los cristianos hoy en día con todos estos asuntos. Amén, vamos a orar. Pero, como decía la hermana bendecida también, como decimos una cosa, decimos la otra. Si tú no puedes congregarse los domingos, por lo menos aproveche los demás días y congréguese
Congréguese. Si la iglesia se reúne martes, se reúne sábado, jueves, entonces congréguese esos días, aunque no puede el domingo, porque vamos a ser claros, tampoco adoremos el domingo, hermano, ¿eh? No seamos como los adventistas, no adoremos el domingo, pero entonces, si no vas a estar los demás días, entonces cumplamos esos días. Si no podemos estar el domingo, cumplamos esos días. Pero, lamentablemente, Pastor Elías, nosotros queremos verlo los domingos en la iglesia. Ese es el día que queremos verlo allá, así que ustedes saben. Oramos al Señor. Gracias, hermano, los quiero de verdad. Gracias por intervenir, gracias por hablar. Yo a veces no lo dejo hablar mucho y nada, así en la vida. Hay que ser un hablador como yo. Oramos. Padre, gracias te damos en esta noche. Gracias por los hermanos, gracias por las intervenciones. Gracias, Señor, por la manera en que los hermanos intervienen, hablan, dan su opinión. Gracias por este grupo tan maravilloso. Gracias por esos hermanos y hermanas. Gracias, Señor, porque tú eres bueno. Gracias por las enseñanzas que tenemos. Ayúdanos a abrir nuestra mente en ti, Señor, y para ti. Mira los hermanos que están trabajando en diferentes horarios, Señor, y que están afanados con el que comerán, qué vestirán, con un seguro médico, están, Señor, preocupados por el pago de la casa. Entendemos eso, están preocupados por sus hijos, por la educación, están preocupados por muchas cosas y entendemos que es normal en los seres humanos. Entendemos que esta preocupación llega a todos sin excepción de personas. Ayúdanos en ese momento a depender más de ti, a descansar en ti, a orar a ti, Señor, a pedirte a ti dónde tú quieres que vayamos, dónde tú quieres que entremos, dónde tú quieres que trabajemos, a qué tú quieres que nos dediquemos. Prepara a tu pueblo, capacita a tu pueblo, Señor. Ayuda a que tu pueblo despierte y entienda, Señor, que tú eres nuestro proveedor, nuestro sanador, nuestro cuidador, que tú eres Dios, que tú tienes el poder para todas las cosas, que aprendamos a depender más de ti, Señor, y a ponerte todo en tus manos. Trabajo, estudio, familia, Señor, alimento, vestido, que todo esté en tus manos y que realmente tomemos lo que viene de ti y desechemos lo que no es tuyo. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Gracias, hermano. Dios le bendiga. Recuerden, les estaré mandando las preguntas durante la semana. Si se me olvida, acuérdenmelo, por favor. Dios le bendiga. Ustedes saben que tengo muchas ocupaciones, así que acuérdenmelo. Dios le guarde. Gracias, Mike. Gracias a todos.